Glorificamos tu nombre, Padre. Rey de la gracia, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, presto mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la gracia, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obrar en mí. Príncipe de paz, príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos, díselo a Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor, en mi vida. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos, díselo. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Me rindo a ti, Señor. Te rindo mi vida, te rindo mi familia, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Te rindo mi ser, mi corazón. Te rindo mi ser y mi corazón ante ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón.
rindo mi ser, mi corazón. Hoy rindo mi ser en adoración. Rindo mi ser ante el Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios es tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios es tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios es tu obra en mí. Tu obra en mí. Me rindo a ti, Señor. Rindo mi vida, rindo mi ser en adoración. Bendiciones, bendiciones, qué gusto, qué placer, cómo me alegra poder estar con ustedes nuevamente hasta ahí, hasta la intimidad de su hogar, a la intimidad de su cuarto, de su sala, de su cocina, donde tú estés. Qué bendición, qué placer. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes. Llame a otros y dígale, ya empezó el culto, ya empezó la prédica de hoy, domingo. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comparte esta transmisión, llámele a otros, compártala, para que otros tengan la bendición de escuchar y de ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para mí es un placer decirles, yo me quedo y alabo en casa. Yo alabo y oro en casa. Recordarle los sábados, recordarle que tenemos martes intercesión, 7:15. Tenemos jueves culto y domingo culto. Cuando podamos abrir el templo, vamos a estrenar sábados, que después al final les voy a explicar cómo va a ser la metodología de todo esto. Pero mientras estemos en esta etapa, todo va a ser por transmisión como lo estamos haciendo ahorita. Hoy quiero conversar con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo que estamos, es aprendiendo a ver lo que Dios ve. Aprendiendo a ver lo que Dios ve. Quiero iniciar con una pequeña narración ahí, pero con este versículo tan hermoso. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Esta parte última es y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso nosotros cuando salimos de nuestra casa o nos levantamos y volvemos a ver hacia el patio, hacia la afuera, vemos por la ventana, tenemos que decir qué día más hermoso, qué día es un día, aunque usted lo vea nublado, aunque usted vea decisiones o vea cosas que usted puede pensar negativamente, pero aprendiendo a ver lo que Dios ve, ser positivos. Y como esta última parte de Romanos, que llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son como si fuesen, porque para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa en la vida. Él es el todopoderoso. ¿Y cómo vemos las cosas? Aprendiendo a ver lo que Dios ve. Bueno, viendo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es tan grande que para el hombre no existe. Que es tan grande esta soberanía que lo que para el hombre no existe, pero para Dios es real. Y de esta manera nos enseña a ver cómo Él ve las cosas. Y podemos verlo en Juan capítulo 11, versículos del 10 al 15. Juan capítulo 11, versículo del 10 al 15. Jesús estaba viendo ahí una cosa diferente de sus discípulos. Y empieza así, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Necesita una linterna para caminar. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes, por vosotros, de no haber estado allí, para que crean más, vamos a él, para que crean más. O sea, Jesús estaba viendo una cosa diferente y los discípulos estaban viendo otra cosa diferente. Ellos estaban pensando en el sueño, en la muerte de Lázaro. Ellos estaban pensando en que ya Lázaro estaba muerto. Jesús estaba pensando en que estaba reposando, estaba durmiendo, porque él cuando iba a llegar, Lázaro iba a tener nueva vida. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo las cosas como Dios las ve y los discípulos estaban viendo lo que ellos estaban viendo, no estaban viendo más allá. Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Hoy, con esta situación en la que estamos pasando, vemos solo lo que el mundo nos da, lo que las noticias nos presentan, lo que los informes nos dan. Entonces no estamos viendo las cosas como Dios las ve. Es un tiempo de humillación, es un tiempo en que Dios nos manda a que nos acerquemos más a Él, que tengamos más tiempo de oración, que tengamos más tiempo de leer la palabra, que tengamos más tiempo de escudriñar la palabra, que podamos compartir entre todas estas transmisiones y cuando hay reuniones como las tenemos a veces vía Zoom, poder estar integrados en esa reunión, porque ahora tenemos mucho más tiempo para aprender. Ahora con esta parte que está sucediendo, ahora tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aprender, para buscar por internet, para buscar esta enseñanza que estamos dando hoy. Si no la entendemos en este momento, volver a ponerla otro día, mañana, pasado, porque ahí va a quedar en YouTube o va a quedar en Facebook. Usted llegue y la puede buscar. En YouTube va a quedar tamaño rato ahí. Entonces, nosotros ahora tenemos que tener ese tiempo para poder y aprovechar, para tener esa victoria que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Él ha permitido todas estas cosas para que nos acerquemos más a Él, para que nos humillemos más a Él, para que busquemos más del perdón de Él, pero no enfriarnos. A usted el templo no lo calienta, a usted el templo no lo hace creer más en Dios, a usted el templo, las 4 paredes no lo hace. Lo que sí nos hace crecer en el Señor es leer la palabra, es escuchar la palabra, porque es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, escudriñar la Biblia, tenemos que aprender. Y cada vez que podamos conectarnos y hacer las cosas, cada vez vamos a nosotros alimentarnos ricamente el Espíritu para seguir en esto y ver las cosas que Dios ve, verlas nosotros. Tenemos que aprender a ver la victoria.
tenemos que ver a ver la victoria. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas que Él nos ha prometido. Y aunque se nos presenten los problemas, y en esos problemas aprender a ver la victoria. Tenemos que aprender a ver lo que Dios ve en nosotros. Es solo bendición. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Ahí tome su Biblia, busque su Biblia, lo que usted tenga, búsquelo y vamos a ver estos versículos. Hoy tengo varios versículos que los vamos a leer y algunos van a ser un poquito más extensos que otros, pero es porque tenemos que aprender a lo que la palabra dice. Tenemos que entender las cosas que Dios ve y hacerlas en nosotros ver y realmente decirle, Señor, gracias. Y aquí en el versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me quedo ahí un momentico. Él le dice, ¿de a dónde? Felipe pensó, pero ¿qué vamos a ver? Porque no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Pero Jesús estaba viendo más allá. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tómense un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Felipe y el otro no estaban viendo lo que Jesús estaba viendo, más allá del poder, más allá del milagro. Entonces Jesús tomó aquellos panes y habiéndolos dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es una parte en la que estos discípulos no entendieron. Se sentó probablemente a enseñar Jesús. En la época de Jesús los maestros enseñaban sentados y no de pie. Cuando Él le dice, hay que trabajar en esto. El pan y la cebada era la comida de los pobres, pues era mucho más barato que el pan del trigo. Pero Jesús llegó y Jesús estaba viendo más allá de lo que Andrés y Felipe estaban viendo, ¿verdad? Entonces, hay unas características que creo que hablemos en esto. Ver las cosas como Dios las ve. Características de personas que no han aprendido a ver como Dios ve. Estas son características de personas que no han aprendido, porque todo lo quieren así de una sola vez. O no piensan y dicen, no, pero es que Jesús, era Jesús, es que era Dios. Sí, pero Dios a nosotros nos ha puesto a ver las cosas espiritualmente. Aunque hacen algo para Dios, no tienen la visión, no creen en la visión. Por ejemplo, hay personas que no han aprendido a ver lo que Dios ve. ¿Será que si diezmo recibiré? Ya ponen una duda. Ya ponen algo que, no, es que el diezmo aquí, el diezmo allá. No vamos a hablar de eso, pero ya tienen duda. Es que si diezmo recibiré, o será que este mensaje
¿Le llegó a la gente o no le llegó a la gente? Si yo me pongo aquí a pensar en que si le llega a la gente o no le llega a la gente, yo diría, Señor, ¿qué doy? Pero esto es palabra de Dios, es lo que Él ha puesto en el corazón, que nosotros empecemos a escribir y a buscar los versículos y a poner los versículos, porque a Dios se le plació, y si a usted no le llegó, pudo haberle llegado a otra persona. Personas que no han aprendido a ver como Dios ve, aunque tienen la solución en sus manos, no ven lo que Dios quiere que vean. Muchas veces queremos tapar un hueco, pero hacemos un hueco para tapar otro hueco. Y este hueco hacemos otro hueco para tapar. Entonces vamos a andar de hueco en hueco. Pero eso es lo que Dios no quiere eso. Tenemos que ir al de la solución, al de la solución. Y tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. El poder de Dios se manifiesta cuando hay hombres y mujeres capaces de ver lo que Dios ve. El poder de Dios se manifiesta cuando hay hombres y mujeres capaces de ver lo que Dios ve. Vemos su gloria y su poder. Juan capítulo 11, versículo 40. Ahí vemos su gloria y su poder. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Ver lo que Dios ve no es lo que está enfrente de mí, sino lo que Dios está a punto de hacer a favor mío. Es lo que Dios va a hacer a favor mío. Según de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Porque por fe andamos y no por vista. No sé si aquellos que están con nosotros y que tienen ya rato de estar en Iglesia Sanidad Osana, recuerdan los 40 días de oración que tuvimos, que era por fe y no por vista. Cuando oramos por algo, Dios nos pone a que nosotros, cuando podamos orar y nos ponemos a orar por algo, lo hacemos con fervor y lo hacemos con fe. A ver lo que pedimos en oración, creyéndolo y abrazándolo y confesando lo que está en nuestro corazón. Oramos con esa fe. Señor, ayúdame en esto. Padre, no puedo solo. Señor, estoy en este dilema. Cuando oramos y lo pedimos por fe. Porque dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, y lo sabemos de memoria, y lo podemos decir al revés y al derecho. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Por eso nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios nos pide y estar alineados a esa parte de que se manifiesta, que el poder de Dios se manifiesta en hombres y mujeres capaces de ver lo que Dios ve. Es pues la fe, la certeza. Eso nos lo aprendimos. Fue uno de los versículos que realmente nos lo aprendimos rápido, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza, la convicción. Tenemos que tener esa convicción y esa fe de ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a creer, a tener esa fe y esa convicción en Él. Ahí vamos a ver su gloria y su poder. Tenemos que entender, tenemos que ver lo que Dios ve, no es lo que está enfrente de mí, sino lo que está a punto de hacer a favor mío. Entienda eso, es ver lo que Dios ve que está haciendo a favor mío. Dios ve de una manera muy diferente. Cuando su pueblo ve derrota, Él ve lo contrario, Él ve victoria de su pueblo. Él ve la victoria de su pueblo. En Éxodo, esta historia ya todos los conocemos. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 31. Vamos a leerlo. Dios hizo que el rey se pusiera terco. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos
de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros y nos has sacado de Egipto? No están viendo las cosas que Dios ve. Y dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: déjame servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mucha gente quiere quedarse con lo del pasado, quiere quedarse con lo anterior, porque no está viendo las cosas que Dios ve. Mucha gente dice: es que antes era mucho mejor, que ahora es diferente, ahora no puedo estar en esto. Antes yo hacía esto, antes yo hacía el otro, pero está como el pueblo de Egipto, de Israel, que estaban en Egipto, estaban añorando estar en esas cárceles, estaban añorando estar, no vieron, porque no estaban viendo lo que Dios estaba viendo. La historia continúa ahí y dice, y vemos cómo Dios de una manera sobrenatural saca al pueblo. Y dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy estás viendo, nunca más los verás siempre, nunca los verá, lo van a ver más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Tenemos que creer en esta salvación. Caminando sobre la tierra seca, Dios les abre el mar. Porque los egipcios venían a atacarlos y estaban los egipcios atrás. Un día de estos hablé sobre esto y les dije: hágase en la película. El pueblo de Israel estaba entre los egipcios y el mar, pero no estaban viendo lo que Dios estaba viendo. Y Dios les abrió el mar para que pasara. Y les abrió el mar, imagínense, y pasaron por tierra seca. No pasaron ni por el barro, ni por la tierra mojada. No, era tierra seca. Y les puso una nube de fuego a los egipcios para que no se acercaran. Cuando hubo pasado el último israelí, cuando hubo pasado el último hombre, Dios llegó y le dijo a Moisés que bajara los brazos y cerró el mar. Y los egipcios murieron, y murieron sus caballos, y murieron todo. Faraón quedó ahí, porque ellos estaban viendo lo que sus ojos estaban viendo al frente el mar. Muchas veces algunos de nosotros lo que estamos viendo al frente son los problemas, lo que estamos viendo al frente son las angustias que tenemos ahorita, que es que estamos encerrados, que es que estamos en cuarentena. Ya podemos oír y decir a la gente: es que esto es una mentira, esto es un engaño, esto es aquí, pero Dios está tratando con cada uno de nosotros. Ayer hablaba con una persona en la mañana y me decía que Dios está tratando con su pueblo. Dios está tratando con todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Dios está tratando con la humanidad completamente para que se vuelva a Él. Porque cerraron los templos, cerraron las empresas, cerraron las tiendas, cerraron, todo lo han cerrado. Pero tu corazón y su boca no la pueden cerrar. ¿Qué estás viendo al frente? ¿Estás viendo ese mar? ¿Estás viendo ese lugar? ¿Y qué estás viendo hacia atrás? Todo el problema, todas las situaciones que vienen hacia ti, porque no ve lo que Dios ve y ve que está la salida a tus problemas. Está la salida a todas aquellas cosas que usted cree que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creer y ver que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa hoy con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que pasa hoy con la gente? Está esperando ver el milagro antes del don de los milagros. Están esperando ver primero que Dios haga antes de buscar de Dios. Y Dios nos ha permitido en este tiempo que estamos en cuarentena, en este tiempo que nos encierra, en este tiempo que dicen una semana se abre, otra semana se cierra, una semana se abre, y lo que hacemos es hablar, murmurar, y ni siquiera oramos por los ministros, ni siquiera oramos por el presidente, ni siquiera oramos por las personas que están ahí para que tengan la sabiduría de Dios, para que tengan el temor de Dios, para que hagan las cosas como Dios las permite que hagan.
Pero no nos estancamos, estamos viendo el problema, no estamos viendo que Dios es la solución a ese problema, que Dios nos va a abrir el camino. Pero todos queremos que Dios abra el camino ya, ahora. No, Dios necesita un tiempo, Dios necesita que cada uno de nosotros seamos probados, que veamos las cosas que no son y que hablemos las cosas que no son como si fueren. Que en este momento estamos orando por una victoria por Costa Rica, que estamos orando por una victoria para salir adelante, que todo se va a abrir, que las tiendas van a abrir, que los empresarios van a resurgir, que las iglesias, que los templos se van a abrir otra vez y que la iglesia otra vez va. Pero nosotros, ahora, ¿a cuántos has llamado usted ahí? ¿A cuántos has llamado y le has hablado de la palabra de Dios? ¿A cuántos has llamado y les has predicado de las buenas nuevas? ¿A cuántos le has dicho, qué necesitas? ¿Tiene alguna situación? No, tenemos que creer, tenemos que ver las cosas que como Dios ve. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando sobre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, lo cual siguió alumbrando el camino a los israelitas. Pero tenemos que ver y entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No nos quedemos pensando en el problema, no nos quedemos pensando en las situaciones. Los israelitas le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste a morir a este lugar? ¿Qué estaban viendo exactamente? Estaban viendo en ese momento, no estaban creyendo en lo que Moisés les pudo haber dicho. En este momento nosotros, muchos, están como el pueblo de Israel en medio del faraón y en medio del mar. Están viendo los problemas, no están viendo la solución que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínense, los israelitas pasaron por tierra seca. Por tierra seca pasaron. Y se formaron las grandes paredes de agua. Y ahí pasaron. Y yo no sé si muchos de ustedes lo han visto en la película que se dan para la semana esta mayor de los 10 mandamientos. Es algo impresionante. Pero, ¿qué estaban viendo antes de eso? Incluso una vez de haber pasado sobre tierra seca, todavía después ahí dudaron y no vieron las cosas que Dios les tenía preparado para esa tierra prometida, para ese lugar donde Dios los había llevado, para sacarlos de la esclavitud de Faraón, para sacarlos de la esclavitud. ¿Cuál es el faraón que está ahorita? ¿Cuál es el faraón que quiere gobernar nuestro pueblo? ¿Cuál es el faraón que quiere gobernar nuestro mundo? ¿Cuál es el faraón que quiere gobernar? El faraón de la pandemia. Estamos haciendo y vemos que por internet esto, por internet el otro, las noticias por aquí, las noticias por allá, pero te has arrodillado, te has humillado delante de Dios para ver las cosas que Dios está viendo para su pueblo, la victoria que nosotros vamos a tener si nos unimos todos en oración. Ahora hay una convocación de oración, de ayuno nacional para orar por este país, orar por este gobierno, para tener la victoria. Pero si todos nos humillamos, si todos buscamos de Dios, si todos nos ponemos de acuerdo en un día, 2 días de ayuno, de oración continua, viendo los resultados y viendo las cosas que no son como si fuere, creyendo en la victoria de Dios, creyendo que si Dios nos llamó para el ayuno, que si Dios nos llamó para la oración, estar todos unidos, los consiervos, todos unidos, todos los pastores unidos en este llamado de la alianza que está haciendo para la oración y el ayuno. Pero muchos no están en otro, ya algunos se han conformado a las cosas del mundo. Pablo dice, no os conforméis con las cosas del mundo, mas tenemos que ir buscando otras cosas. ¿Cuál es el faraón que está gobernando ahora? No le digamos a Faraón, voy a hacer las cosas como las está pidiendo. No, digámosle a Faraón, estoy orándole a Dios para que Dios haga las cosas que Dios está haciendo. Tenemos que creer. ¿O dónde está usted enfocado? ¿Estás enfocado viendo al mar o estás enfocado viendo a Faraón que viene hacia ti? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Dios tiene la victoria para cada uno de nosotros. Hay algo que nunca te permitirá ver lo que Dios ve.
Hay algo que no te va a permitir ver lo que Dios ve, y es el pecado. El pecado enceguece al hombre. El pecado endurece al hombre. El pecado hace que el hombre no tenga visión. El pecado hace enceguecer al hombre. Y yo estoy hablando aquí de hombres, tanto mujeres, jóvenes y niños, personas que no ven las cosas que Dios ve porque andan en pecado. Pero Dios nos ha llamado a un tiempo de arrepentimiento. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Estamos viendo ya el cumplimiento de lo que la palabra dice. Estamos viendo el cumplimiento que cuando se predique esta palabra a todo el mundo, estamos en ese tiempo. Porque hoy por medio de internet, por medio de Facebook, por medio de YouTube, de Instagram, de Twitter, de todas estas plataformas, de todas estas redes sociales, se está predicando el evangelio al mundo. Desde los más pequeños hasta los más grandes, desde la gente con más visiones, la gente con más seguidores, están predicando hasta los que tienen menos seguidores. Usted puede decir, pastor, pero en este momento vemos 3 o 4 que estamos viendo. Sí, pero yo estoy viendo lo que Dios está viendo. Yo estoy viendo multitudes viendo este programa. Yo estoy viendo multitudes viendo esta transmisión. Porque posiblemente usted la esté viendo hoy, pero mañana la puede ver otro. Pasado mañana la ve otro. Pasado mañana la ve otro. Y así vamos a ver. Ya se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Que cuando prediquemos el evangelio a toda criatura y cuando estemos viendo estas plagas y cuando estemos viendo estas cosas, todavía falta tiempo y falta mucho para la vacuna, pero Dios nos está dando un tiempo para que nosotros busquemos de Él, un tiempo para arrepentirnos, un tiempo para decir, Señor, yo quiero ver las cosas que tú ves, Señor, yo quiero llamar las cosas que no son como si fuesen, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. No esperes. Hay gente que ya se está conformando a esto. Hay gente que ya se está conformando a ver y a estas cosas. Pero no nos conformemos. No tengamos una codependencia del tiempo. Aprovechemos. Tenemos que ir aprendiendo a ver lo que Dios ve. Dios quiere ver un pueblo humillado. Dios quiere ver un pueblo que se acerque más a Él. Dios quiere ver un pueblo que clame a Él. Muchos no estamos clamando, muchos estamos solo orando y pidiéndole, pero estamos en una zona de confort que Dios quiere que salgas de esa zona de confort. Ahora muchos dicen, y cuando nos vemos en la calle o llamamos, ay, que es que todavía tengo unas ganas de ir a la iglesia, es que tengo unas ganas. Sí, pero la iglesia es usted. Esta parte en la que estamos vía Facebook, vía YouTube, es en la parte en que nosotros tenemos estamos reunidos. Yo estoy en este lado y usted está en ese otro lado y estamos reunidos. Yo les puedo mandar un abrazo cibernético y ustedes pueden recibir el abrazo cibernético. ¿Qué estamos viendo? Tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. Para mí es un privilegio poder contar con cada uno de ustedes ahí. Y aprenda a ver lo que Dios ve. Aprenda a ver. No lo que el mundo te presenta, no lo que las noticias te dan, no, sino lo que Dios ofrece en su palabra, lo que Dios ofrece en la palabra de Él. Si usted tiene ahí en su corazón algún resentimiento, alguna falta de perdón, si usted tiene ahí algún pecado, que usted lo tenga ahí, dile, Señor, perdóname, Padre, ayúdame, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Oh Dios, me acerco a ti, Señor. Yo te doy, Padre, la gloria y te doy la honra. Te pido, Señor, que me bendigas, que bendigas mi familia, que bendigas mi casa, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Arrepiéntate, busca del Señor. Busca a alguien que te pueda predicar, que te pueda hablar de la palabra. Busca mentores. Si tienes alguna situación, busca a alguien que te pueda ayudar en eso. Y veremos la mano de Dios. Espero que este mensaje le haya llegado y que estudie todos estos versículos bíblicos que vimos, esta historia de los egipcios, del pueblo de Israel con los egipcios, de donde los sacó Dios.
lo que los discípulos no estaban viendo, lo que Jesús estaba viendo, es aprender lo que Dios ve y llamar las cosas que no son como si fueran. Recordarles, mi casa será llamada casa de oración. Es para que ustedes lo obtengan ahí y hagan siempre esto. Mi casa será llamada casa de oración. Para mí es una bendición poder contar con ustedes. Recordarles que cuando vamos a abrir y vamos a hacer las cosas, les vamos a estar comunicando. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Y como hacemos siempre en nuestra casa, ponga su mano sobre su cabeza y diga conmigo, el favor de Dios está sobre mí, porque yo soy cabeza y no soy cola. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quiero recordarles, yo me quedo en casa. Yo alabo y oro en casa. Es lo que nosotros podemos decir ahora. Yo me quedo en casa. Recordarles que somos la iglesia Sanidad Osana. Estamos ubicados 25 metros norte del centro comercial Roa en el Alto de Guadalupe. 25 metros norte del centro comercial Roa en el Alto de Guadalupe. Nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, para que lo apunten, es el 8935-7409 para consejería, para mensaje de texto. Y nuestro número, nuestro correo electrónico, es Iglesia Sanidad Osana, así como lo ve ahí en pantalla, iglesiasanidadosana@gmail.com. Escríbanos, pónganos ahí las peticiones de oración, lo que usted quiera, llévanos a nuestro correo. La del amor. Estamos ayudando a familias que tienen necesidades en este tiempo. Usted tiene ahí para la canasta del amor, para ayudarnos. Somos pastor. Entonces le vamos y le llevamos ahí. Recordarles que es de mucha bendición que nos apoyen económicamente para el sostén y el avance de nuestro ministerio que Dios nos ha confiado. Llámenos al 8935-7409 y ahí le vamos a dar el número de teléfono le vamos a dar el número de las cuentas a este teléfono 8935-7409. O si no, ahí está el Simpe móvil, que es el mismo de la iglesia. Y es el más fácil que tenemos, Simpe móvil 8935-7409. Recordarles nuevamente, domingos estamos vía YouTube. Búsquenos, ahorita esta transmisión va a estar quedando ahí en YouTube, los servicios dominical. Y recordarles también que cuando abramos nuestro templo, cuando haya ya autorización para abrir, los sábados va a haber reunión general. Si usted dice, ay pastor, es que los domingos usted va a abrir, pero yo no puedo porque tengo restricción el domingo del carro. No se preocupe, porque vamos a abrir los sábados 4 de la tarde, reunión general. El requisito es llamar al 8935-7409 para apartar tu lugar. Si tienes restricción de placa el domingo, te esperamos los sábados. Pero tienes que llamar para apartar tu campo, porque es muy necesario, porque tenemos que contar. El domingo también, si usted tiene restricción sábado, entonces llegue el domingo. Acompáñenos, no este domingo porque no hay reapertura de la iglesia, no es este domingo, sino nosotros vamos a avisar cuando es la reapertura. Pero cuando haya reapertura, recordarles que si tienen esta restricción. Domingo, 10 de la mañana, servicio dominical. Búsquenos en Facebook, Iglesia Sanidad Osana, que es una bendición. Y los jueves estamos también vía YouTube, vía Facebook, en las transmisiones. Y recordarles también los jueves también, ¿verdad? Como dice Facebook y YouTube. Y los sábados, jóvenes, me conecto en casa, conecto con jóvenes en casa, 2 de la tarde con jóvenes, 2 de la tarde. Fue una palabra tremenda
la de estos jueves, la de estos sábados que hemos estado con los jóvenes. Ahí los jóvenes estuvieron en un campamento virtual, que estuvieron aprendiendo ahí unas cosas, en una invitación que llegó para la iglesia Sanidad Osana. Es una bendición. Jóvenes, dígale a sus jóvenes de su casa, conéctese los sábados. Los sábados estamos con jóvenes en casa vía Facebook. Y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones.